Queridos hermanos, resulta impresionante volver a escuchar esta página del Evangelio, aunque la hayamos escuchado muchas veces. Algunos titulan esta página como el corazón del Evangelio. Lo que Jesús ha venido a decirnos está aquí contenido todo. Sobresale sobre todo y por encima el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la alegría de Dios al perdonarnos. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y por otra parte, junto a ese perdón, misericordia y grandeza de Dios, la miseria humana, nuestro propio pecado. Ya en la primera lectura, aquel pueblo que había sido sacado de la esclavitud de Egipto a la libertad de los hijos de Dios, a la libertad de ser un pueblo nuevo y libre. Cuando Moisés se fue al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, ellos se hicieron un ídolo, algo que pudieran palpar, al que pudieran rendir culto, incienso y hacer sus danzas, porque el hombre desde antiguo, desde siempre, pues tiende a dar culto a los ídolos, a los dioses falsos. Y por eso su tarea entonces y hoy, la continua tarea del corazón humano, es volverse al Dios único y verdadero, que es el que nos va a salvar. Los ídolos no nos van a salvar, nos entretienen. Aquellos ídolos podían ser pues aquel becerro de oro. Hoy los ídolos pueden ser pues nuestra propia vida placentera, el placer, vivir bien. A veces sacrificamos todo para alcanzar esa vida placentera, o el poder. Cuando uno tiene algo quiere más, y cuando tiene mucho quiere muchísimo más todavía. Es un ídolo, está presente en la historia continuamente y también en nuestros días. O el tener más, para estar más seguro, para poder disfrutar mejor, son ídolos. Es decir, dioses falsos que nunca te van a dar la felicidad. Y sin embargo, les rendimos culto, como aquellos antiguos rendían culto a aquel becerro de oro. Y se olvidaban del Dios único, aquel que los había liberado y que les quería dar la tierra prometida. Cuando bajó Moisés y vio aquel panorama, tiró las tablas de la ley en un ataque de furia, y incluso cuando Dios quería como eliminar a aquel pueblo, Moisés intercedió para que aquel pueblo no fuera exterminado. Es una historia que se repite continuamente, también en nuestra época. Porque Dios, al final y al principio y en medio, siempre es un Dios bueno, que perdona. No quiere decir que no le ofendan nuestros pecados, sino que su amor es más grande que nuestros pecados. En la segunda lectura hemos escuchado de San Pablo esta expresión: estad seguros que Jesucristo ha venido a buscar a los pecadores y yo soy el primero. Podemos decirlo desde el que os habla a cualquiera de los que me escucháis. Yo soy pecador. De hecho, la Iglesia en la liturgia continuamente, en la misa, empezamos como primer plato o entremés de la Santa Misa, pedir perdón de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores y que Dios ha seguido siendo bueno y que nosotros, que somos débiles, hemos pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi culpa, no por la culpa de otro, por mi culpa, por mi gran culpa. Eso que a veces rezamos rutinariamente es la pura verdad. Delante de Dios hemos de reconocer nuestros pecados, no para machacar nuestra conciencia, sino al darnos cuenta de que Dios y su amor son más grandes que nuestro pecado, que Dios nos ama más y que Dios está deseando que acudamos a Él para que Él pueda ejercer esa misericordia y su perdón con nosotros. Y la parábola, digamos, principal de esta realidad y de este misterio de la misericordia de Dios es la parábola que acabamos de escuchar en este domingo 24 del tiempo ordinario. Un padre tenía 2 hijos y uno de ellos, el pequeño, le dice a su padre: dame el dinero. Y se lo dio y se fue. Es decir, los dones de su padre le sirvieron para alejarse de su padre. Los dones que Dios nos ha dado muchas veces nos sirven para alejarnos de Dios. Sí, a veces nos va bien en la vida, nos olvidamos de Dios. Tenemos buena salud, nos olvidamos de Dios. Tenemos prosperidad, de Dios ni nos acordamos. Hay que ver qué misterioso es el corazón humano. Y uno lo ve por propia experiencia. Aquel hijo se fue, y se fue lejos. Se olvidó de su padre, no necesitaba de su padre. En nuestra época contemporánea es masiva esta lejanía de Dios. ¿Para qué necesito yo de Dios? Si a lo mejor viene Dios a estropearme la vida. Prefiero vivir sin Dios y así seré más feliz. Así piensa mucha gente de nuestro entorno y a veces nosotros mismos. Y sin embargo, tal como está explicada la parábola bellísimamente, vinieron dificultades, vino la dificultad, el hambre, la sequía, la falta de recursos, y aquella persona se sintió pobre, desvalida, sin que nadie le quisiera. No hay peor cosa en la vida que sentirse así. Y entonces, dice el Evangelio, recapacitó y pensó: con lo a gusto que estaba yo en la casa de mi padre, pues voy a ir. Y hemos cantado en el Salmo responsorial: me levantaré y me pondré en camino a la casa de mi padre para decirle: mira, aunque sea el último de los jornaleros, pero aquí hay pan, aquí hay convivencia, aquí hay compañía. ¿Me puedes admitir? Y va preparando en el camino de vuelta su discurso para decírselo a su padre. Y he aquí la sorpresa que nos desconcierta a todos. Cuando el padre vio que su hijo venía, había salido a buscarle muchos días. Cuando vio que su hijo volvía, se conmovió y salió corriendo él al encuentro de su hijo y lo abrazó y lo llenó de besos y mandó enseguida que le trajeran el mejor vestido y el anillo y le puso guapo y hermoso. Era su hijo. Él quedó desconcertado y en vez de aquel discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, experimentó que su padre le quería, le seguía queriendo, le quería más. Este es el desconcertante amor de Dios, que Dios nos sigue queriendo
incluso cuando somos pecadores, y está esperando que volvamos. Y cuando volvemos, Él derrocha su amor para con nosotros. Estaba allí el otro hijo, que también forma parte de esta parábola, de este cuentecito, y le dio envidia. Pero si tu hijo este es un perdido, ha gastado la mitad de la herencia, y ahora tú le das un ternero o un cabrito para una comilona y baile y fiesta, como si no hubiera pasado nada. Pero es que te has vuelto loco. El amor loco de Dios para con cada uno de nosotros, que nosotros no entendemos, para con los demás. Nos parece y tenemos la idea de que Dios tendría que ser un Dios justiciero. La has hecho, la pagas. Y Dios no es así. Ha enviado a su hijo. Al otro hijo. Un hombre tenía 2 hijos, pero el que nos cuenta la parábola es el otro hijo, Jesucristo. Y ese no se ha ido de la casa del Padre. Al contrario, ha ido a buscarnos a cada uno de nosotros por los pasos perdidos y de perdición que cada uno haya recorrido, pero sin volver la espalda a su Padre Dios. Y cuando nos encuentra, Jesucristo es así lo que hace continuamente. Nos abraza y nos lleva a la casa del Padre para que recibamos el abrazo de Dios y el perdón de Dios. Este es el gran mensaje del cristianismo. Estamos en el núcleo más sustancial y más central de la fe cristiana. La fe cristiana no es un Dios justiciero que lleva cuenta de nuestros pecados y delitos. La fe cristiana que Jesucristo nos ha enseñado a través de esta parábola y de tantos otros relatos y enseñanzas es la religión de un Dios que tiene un corazón lleno de amor para los pecadores que somos cada uno de nosotros y que nos perdona continuamente para que recuperemos la dignidad de hijos de Dios y que prepara para nosotros un banquete. Es la Eucaristía, donde no solo nos pone manjares especiales, nos da a su propio Hijo. Esta es la comida de la misa, de la Eucaristía, del banquete eucarístico que Dios nos prepara. Pues acerquémonos hoy y tantos días, tantos domingos o días de diario a festejar y celebrar este encuentro de Dios con nosotros, el encuentro de un amor de Dios que para nosotros es incomprensible, es el amor loco de Dios por cada uno de nosotros, el encuentro de este Dios con los pecadores, entre los cuales estamos cada uno de ellos, y el corazón se nos llene de alegría, de la alegría de Dios que siempre nos perdona. A María Santísima encomendamos esta petición. Madre, haznos experimentar el amor loco de Dios para cada uno de nosotros, para los demás, de manera que no los excluyamos ni seamos justicieros, como no lo es el amor de Dios. Y concédenos a nosotros este perdón de Dios que tanto necesitamos. La Virgen de Villaviciosa, queridos hermanos de la Hermandad y del Colegio de Enfermería, os haga entender este amor del corazón de Dios. Que así sea.